Buenos días chicos y chicas, gracias por seguirnos en nuestro canal Montserratinos, en donde el día de hoy vamos a tocar los distintos parciales que implementan los profesores de la Universidad Unimonserrate. ¡Qué profesores tan creativos! El día de hoy vamos a hablar de la clásica de problemática social y cómo es que nos piden un parcial en donde tenemos que hacer un video y un cortometraje explicándoles las distintas problemáticas sociales. Para ello estaré acompañado de mi compañera Lorena Velázquez. Hola chicos. Y Amy. El día de hoy vamos a abordar las problemáticas sociales desde diferentes factores. El primero de ellos, la globalización. Entendida la globalización según distintos autores como Bauman, Anderegg, Judy Salgado, pero especialmente nos vamos a centrar en Judy Salgado, quien habla de la globalización como la imposición económica de un modelo económico, el cual busca hegemonizar la economía a través de un modelo neoliberal con una tendencia creciente a la apertura del mercado. Es por esta razón que surgen distintos elementos como el consumismo, la moda y la obsolescencia programada. O sea, ¿dónde dejé mis Adidas? Estos factores ayudan a la constitución de la subjetividad del sujeto, puesto que el consumismo y a partir del modelo económico busca que la sociedad cada vez más caiga en estos distractores para consumir estereotipos como la moda, los cuales nos clasifican y estratifican socialmente, y la obsolescencia programada. ¿Puedes creerlo? La nueva cámara del nuevo iPhone tiene 8 megapíxeles. Yo con este viejo iPhone y solo con 3, nah. Debido a estos procesos de globalización, que como ya los caracterizamos, buscan hegemonizar la economía a través del neoliberalismo. Según Perry Anderson, el neoliberalismo se da después de la guerra entre Inglaterra, Francia y la Guerra Fría. Nace después de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario mencionar que el modelo económico y la imposición del neoliberalismo ayuda y condiciona la subjetividad de los sujetos. ¿Cuál es la importancia del modelo económico dentro de un Estado-nación? ¿Qué pasa? El Estado-nación está considerado como un estado de bienestar, el cual debería ser el promotor de los recursos, mientras que el Estado-nación pasa de una función de ser el promotor a ser un regulador. ¿Cree usted que otras empresas extranjeras tengan que venir a brindar trabajo a nuestros campesinos, mientras que el Estado puede ocupar esta función y generar ingresos para el mismo Estado, o sea, para todos? Siguiendo esta corriente del neoliberalismo, surge la globalización, el neoliberalismo, pero Ezequiel Anderegg nos habla de que a partir de estos dos fenómenos surge el fenómeno de la corrupción. El fenómeno de la corrupción es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, puesto por la distribución de la riqueza. A partir de este fenómeno surgen las problemáticas sociales. ¿Qué pasa con las problemáticas sociales? Muchas veces la gente crea la pregunta ignorante diciendo que cuál es el principal problema que tiene su nación. Mucha gente lo tilda como la educación, la salud, la distribución de las riquezas, pero todo emerge de la corrupción. Cuando las problemáticas sociales desbordan y dan paso a su amplitud, es necesario mencionar a partir del desborde de las distintas problemáticas sociales, bien sea la distribución del territorio, el acceso a la salud, la educación. Cuando se desbordan estas problemáticas, se pasa de inmediato a la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? El desborde de las distintas problemáticas. ¿Qué mecanismo de respuesta tenemos frente a esta cuestión social? Las políticas públicas, las cuales deberían estar enfocadas primero, en una concepción del modelo de la globalización. Segundo, la focalización propia de los países latinoamericanos. Estas políticas públicas surgen a partir de las declaraciones de los derechos humanos, que están orientadas a través de los objetivos del milenio y los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ahí es que los derechos humanos es pensado para los humanos. Creo que son tramas de la globalización, en donde buscan hegemonizar a la gente y todo el tipo de culturas para girar a un entorno y un beneficio propio de un país, que nadie sabe cuál es. Para que no crean que la globalización no le afecta a Colombia, les vengo a hablar de las problemáticas sociales que en Colombia existen, como lo son la corrupción, la pobreza, el conflicto y la explotación.
Para hablar de la problemática social colombiana es importante hablar de corrupción, donde la corrupción se desglosa la desigualdad, la discriminación, la persecución, tanto de líderes sociales como de líderes políticos. Podemos recordar en el M19 lo que pasó. En desigualdad es necesario saber que el otro es diferente, aunque sea asumido como inferior frente a alguna entidad que quiera dominar a cierta población o a cierto sujeto. En la discriminación tenemos que recordar que Colombia es un país multicultural donde debemos respetar y tolerar todas las diversidades culturales, políticas e ideológicas que existen. Tenemos que tener en cuenta que después de la discriminación viene la emigración, que también es uno de los conflictos más grandes que tiene Colombia. Cuando hablamos de líderes asesinados podemos devolvernos al hecho del Bogotazo, que fue cuando asesinaron a Gaitán el 9 de abril de 1948. Actualmente han muerto 283 líderes a causa de cuestiones políticas y cuestiones sociales por culpa de la corrupción. Cuando hablamos de la pobreza, que también es una problemática social colombiana, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, la pobreza se divide en dos: económica y no material. La económica viene parte de las necesidades básicas insatisfechas que tiene la sociedad, y la pobreza no material tiene que ver con el fenómeno social que existe, el fenómeno cultural, que el fenómeno cultural se desglosa, la pobreza mental y la carencia de oportunidades de bienestar, también junto con la carencia de libertades y de derechos. La pobreza, estoy millonaria, tengo los 8.000 pesos diarios para poder subsistir. Para hablar del conflicto es necesario hacer énfasis, como lo hace Fernando González, en la recuperación militar del territorio, que siempre ha sido uno de los problemas más grandes de nuestro país. Y para ello tenemos que hablar de todas las luchas que han habido en Colombia, junto a la creación de las guerrillas y del ELN, las FARC y el M19, que se dan en 1984. Cabe recordar que la violencia política siempre se ha visto permeada por culpa de los partidos políticos. A partir de la independencia de Colombia hubo una pelea entre los santanderianos y los bolivarianos, que esto fue cambiando con el tiempo y luego se dio una pelea entre los conservadores y los liberales. Esto llegó a una persecución ideológica, una violencia ideológica donde fueron asesinados muchos líderes políticos. Además de ello, fueron asesinados estudiantes que se oponían a estas nuevas formas de gobierno. Para hablar de explotación es necesario hablar de los procesos de globalización, y en Colombia seremos referentes con la minería, que es un proceso que ahorita nos tiene afectados respecto al fracking que se está evidenciando. Para hablar de la explotación podemos hablar de la intervención social, teniendo en cuenta que existen formas de comprender diferentes realidades. Pues como dije anteriormente, se hablará de la minería, donde es necesario entender los contratos que tienen las diferentes empresas multinacionales o entidades que practican la misma sin descuidar a los sujetos afectados del proceso minero. A esto me refiero a hablar de las poblaciones indígenas, que son las más afectadas en este proceso debido a que los expropian de sus tierras, de sus territorios, y tienen graves procesos de enfermedad, tienen graves problemas de enfermedades o explotación salarial. Para hablar de la minería en Colombia también es necesario no generar los paradigmas sociales, y sí debemos generar nosotros relaciones y soluciones entre las multinacionales y la población afectada, para que así poder solucionar quizá un poco la explotación y los problemas sociales que hay en Colombia. Desde el trabajo social es necesario que se generen procesos en búsqueda del bienestar social para toda la población, así mismo como la justicia social. Esto a partir de la capacitación y de la promoción o promulgación de la participación ciudadana en los diferentes aspectos políticos. También es importante que a partir de las creaciones políticas las personas se empoderen en busca de garantizar sus propios derechos y no dejando que esto lo siga haciendo unas pocas personas. Es necesario tener en cuenta que frente al proceso de globalización no nos podemos librar. ¿Por qué? Pues porque estamos inmersos en ello, lastimosamente. Pero podemos generar formas de resistencia sociales para así generar un mejor mañana
frente a todas las problemáticas que hemos evidenciado y que les hemos presentado en el presente video. Para dar finalización al video hemos invitado a un artista muy famoso, el cual nos dará un pequeño resumen de lo que ya hemos hablado. Oh, thanks. Subjetividad política, mal distribución de la riqueza por falta de ética, valores moralistas que se aprenden en la casa, se habla de cultura, también de la raza, soy humilde campesino con la mezcla indígena, soy víctima indirecta de la cual no soy ajena, si no soy la solución, no soy parte del problema, gente llena de ignorancia, gobierno con dinero que ya encuentra la ganancia, pocas son mis ansias, fuertes son las circunstancias, pero en Colombia no cesa la pobreza, porque pues la madre se mata la cabeza, mientras la abuelita reza que reza, pero el que reza y peca no empata, como la rata que también tiene corbata. Esta es Colombia, esta es mi nación, principal problema, el de la corrupción. Muchas gracias por tu intervención musical, Eduardo, súper interesante. Pero ahora me gustaría saber qué opinas acerca de la globalización en la que Colombia está inmersa, porque es un conflicto que a todos nos está afectando claramente. Oh, thanks, Zero. Bueno, el proceso de la desigualdad social y la pobreza que existe en Colombia, voy a comenzar con esta pregunta. ¿La gente tiene pobreza mental o las condiciones sociales hacen que la gente no prospera y salga adelante? Lastimosamente, es pertinente resaltar que la gente no es pobre porque tenga pobreza mental, sino porque las condiciones sociales hacen que la gente viva en esta situación. El principal problema que tiene Colombia y a veces la carencia de información hace que la gente en el diario común piense que el principal problema de Colombia es la salud, la desigualdad social, pero todos estos problemas parten de un fenómeno llamado la corrupción. ¿Qué es necesario para combatir la corrupción? La focalización de las políticas públicas, unas buenas políticas públicas reales, que se aproximen al contexto, que tengan las versiones de las partes. ¿A qué hago referencia a las versiones de las partes? Contexto propio en donde estamos manejando, las versiones de la población, qué quiere la población, qué se puede trabajar, cómo podemos mejorarlo, qué intereses tenemos como institución y cómo podemos apuntar a favorecer a todos. Ahora, en un segundo momento, ¿qué te quiero decir? Haz un recuento de tu pasado, apaga tu televisión, establece tu presente y en un futuro vote por alguien que no lo robe. Bueno, muchas gracias chicos, esperamos que se suscriban a nuestro canal y le den like a nuestro video y esperamos que realmente el cambio esté en ustedes. Thanks. Bye chicos.